Este seminario es la continuación del seminario anterior que trató sobre New Age, ¿ok? Todo el tema de New Age, cuarzos, astrología, dioses falsos, satanismo, todo eso. Esta es la continuación a eso, ¿ok? Así que bien, si antes en el seminario anterior tocamos en por qué es que habían religiones que eran falsas, por qué habían creencias que eran falsas, por qué habían enseñanzas, doctrinas, dioses, filosofías que eran falsas y que eran negativas, ahora vamos a tocar cuál es la filosofía, la creencia y la religión correcta. ¿Ok? Antes tocamos las incorrectas, todo lo que no es. Ahora vamos a hablar de lo que es, de lo que sí es. ¿Ok? Así que bien. La temática es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicho por el más grande de todos los tiempos. ¿Ok? Vamos a ver el versículo completo. Juan 14, del 6 al 7, en la versión de la Biblia TLA. Existe la versión Reina Valera, que es la versión tal cual como estaba escrito, traducido del hebreo al español, que es la que tiene las palabras como conoceréis, entraréis, vosotros. Ya, esa es la Biblia Reina Valera. La TLA es traducción en lenguaje actual. Y dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios. Si ustedes me conocen, también conocen a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. ¿Ok? Jesús diciendo que es Dios encarnado y que al verlo a Él, al escucharlo a Él, al hacerle caso a Él, le están haciendo caso a Dios Padre. Dios Hijo vendría a ser Cristo y nosotros convirtiéndonos a Cristo. ¿Ok? El Espíritu Santo es lo inmaterial, lo intangible que nos conecta del cuerpo a Dios. ¿Ok? Por eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ya en otro seminario hablaremos de la cristología, que habla de la Trinidad y todo esto, no es necesario ahora. Pero bien, en este versículo, Jesús afirma, siendo Dios encarnado, que vivir como Él vivió es la única forma de acceder a la verdad y a la vida eterna. ¿Ok? Porque Él actuaba justamente como Dios es, que es amor. Jesús actuaba en amor, actuaba en compasión, actuaba en virtud, actuaba en perdón. Por tanto, Él actuaba como Dios es. ¿Qué tenemos para avalar esto? Bien, primero que nada, dejar en claro que la única forma de llegar a Dios es actuando como Jesús actuó. Pero si actuamos como Jesús actuó, terminamos siendo lo que Jesús fue, que es Cristo. ¿Ok? Pero obviamente con matices. No seremos Jesús tal cual, sino vamos a ser imitadores de Cristo. Que lo dice justamente Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Desglosamos: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? Siendo como Jesús fue. ¿Ok? Imitamos a Dios siendo como Jesús fue, pero también imitamos a Dios siendo como Dios es, que es el todo. Dios es el todo. Esto lo voy a desglosar más a fondo, pero podemos analizar del todo que el todo es bueno, es equilibrado, es justo, es amoroso. Entonces, actuamos como Dios y actuamos como Jesús fue. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo imitar a Dios? Imitando a Jesús. ¿Ok? Como hijos amados. O sea, no por obligación, sino como un hijo que se siente amado, retribuye ese amor siendo imitador de Dios. ¿Ok? Y andad en amor. Jesús dijo, Dios es amor. Por tanto, si imitamos a Dios y andamos en amor, es lo mismo. Andar en amor e imitar a Dios es lo mismo. ¿Ok? Como también Cristo nos amó. Luego, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. O sea, el maestro es Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo, no somos más que Él. Somos discípulos de un pastor, por ejemplo. Somos discípulos de un maestro. No somos más que Él. Pero perfeccionándonos en Cristo, perfeccionando nuestro cuerpo, nuestra moral, nuestra alma, nuestra mente, todo, vamos a alcanzar a ser como el maestro, a ser como Cristo. ¿Ok? Pero perfeccionándonos. Porque he visto muchas doctrinas, por ejemplo, vi una en una página que se llama Rema Creativa en IG, que mostró un clip donde había un cantante entre cristiano, espiritual, cristiano no creo, pero espiritual, que decía, no, que tú eres Jesús, que no es que tú tengas que ser como Jesús, es que tú ya eres como Jesús. Eso es mentira. Jesús no era adicto al celular. Jesús no tenía déficit de atención. Jesús no tenía todas las cosas que las personas actualmente tienen.
O sea, nosotros ya partimos con una desventaja, que es el pecado original y la desventaja de la época actual. Por tanto, no lo somos. Tenemos que. La misión es convertirnos. Es ego pensar que somos Cristo y que somos nuestra versión más elevada, actuando con todos los defectos que tenemos, que no queremos solucionar o que no estamos capacitados para solucionar en el momento presente. Y está bien si no tenemos la capacidad de solucionar todos nuestros errores en el momento presente. Está bien, correcto. Pero mientras tanto, no podemos hacernos llamar Cristo en persona. ¿Entiendes? Ahora, eso como primera parte. Luego, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desglosamos. Porque a los que antes conoció, habla de Dios, a los que antes conoció Dios. O sea, Dios conoce solo a algunos y solo predestinó a algunos. O sea, Dios no conoce a toda la creación. Pues no. La palabra conoció en la Biblia no se refiere a un conocimiento intelectual, de conocer la existencia, porque Dios conoce la existencia de todo, porque es el todo. Se refiere a conocer en relación íntima de amor y espíritu. Por ejemplo, si yo quiero que Dios me conozca, yo tengo que abrir mi corazón para que Dios me conozca. O sea, literalmente tengo que abrir mi corazón a Dios. Dejar que Dios entre para que me conozca desde adentro. Entonces, y también yo querer conocer a Dios. Por tanto, porque a los que antes conoció, o sea, a los que aceptan a Dios en su corazón, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué Hijo? De Cristo. Entonces, traducción específica, interpretación específica. Los que aceptan a Dios en su corazón, Dios los predestina a que sean convertidos en Cristo, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué Hijo? Cristo. Entonces, el versículo completo es, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que aceptan a Dios en su corazón, Dios los predestina a que se conviertan en como Cristo fue, a la imagen de su Hijo. Por tanto, el mandamiento de yo soy el camino, la verdad y la vida está hablando de que solo yendo a imitar a Jesús, solo viendo la vida de Jesús, solo creyendo en Él, en Jesús y en nadie más, es que vamos a poder convertirnos en nuestra versión más elevada, que es Cristo en nosotros. ¿Ok? Y eso, y como digo, este es el sustento. Lo sustenta en Efesios, se sustenta en Lucas, se sustenta en Romanos. En varios versículos se dice lo mismo. Aceptar a Cristo, actuar como Él para hacer lo que Él fue. Y Cristo mismo lo dijo. Ustedes, el que crea en mí, cosas más grandes que yo hará, porque yo voy al Padre. Jesús va a Dios, por tanto, el que crea en Él está creyendo en Dios a su vez. Y hará cosas más grandes que las que Él hizo. Sin ir más lejos, el emperador Constantino, digamos que Constantino, él era pagano, creía en Júpiter, Zeus, Poseidón, etc. Y había una guerra. Hubo una guerra y antes de que se presentara esa guerra, se le presenta en el cielo una cruz, unas nubes en forma de cruz con un texto que decía: con este símbolo ganarás. Este es un dato histórico comprobable. Él mandó a pintar esa cruz en todos los escudos y trajes de sus soldados y ganó la guerra. Luego de ganar la guerra, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el cristianismo dejó de ser perseguido y se volvió una ley. Entonces, por ejemplo, él hizo algo que Cristo no hizo, ganar una guerra. Todo el mundo quería que Cristo, Jesús, ganara la guerra contra los romanos y que derrocara al imperio romano y liberara a los judíos. No lo hizo porque no era su misión. La misión era amor, perdón y compasión, pero sí lo hizo Constantino. Entonces Constantino hizo algo que Jesús no hizo, pero creyendo en él. Exacto, obviamente. Ahora, vamos a lo siguiente. Si tenemos que ser imitadores de Dios, si tenemos que ser como el Maestro, si tenemos que ser conforme a la imagen del Hijo, ¿cómo fue el Hijo? ¿Cómo fue Jesús? Bien, Jesús fue amoroso, fue compasivo, amoroso porque todo lo que enseñaba era por amor, porque entregó su vida por amor a todos, y no solo todos los de ese momento presente, sino todos los de la historia, porque nosotros estamos salvos gracias a su muerte, ¿ok? También fue compasivo, porque tuvo compasión en momentos específicos, tuvo compasión de nosotros por ser pecadores y entregó su vida por nosotros, tuvo compasión del ciego, del paralítico, de la mujer adúltera, de quien tire la primera piedra que esté libre de pecado. Tuvo compasión en todo momento, actuó en compasión, ¿ok? Fue correctivo, que tuvo que indicar: esto que están haciendo no está bien, esto que están haciendo está mal, esto que están haciendo sí está bien. Fue correctivo, pero lo fue en base al amor.
¿ok? Pero fue correctivo. Jesús nunca cayó una verdad. Jesús nunca dijo lo que la gente quería escuchar. De hecho, hay un versículo en la Biblia, no lo sé citar, pero parafraseando dice: yo no vine aquí para agradar a los hombres, vine aquí para agradar a Cristo. Y si quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Si quisiera decir lo que la gente quiere escuchar, ¿ok? Jesús era confrontativo, o sea, no era cobarde, confrontaba. Si, por ejemplo, los fariseos lo confrontaban en medio de la plaza, él discutía. De ahí viene la frase de denle al César lo que es del César. Confrontando, denle al César los impuestos, pero a Dios lo que es de Dios, denle su alma a Dios. Al César paga el impuesto, a Dios entréguenle el alma, por ejemplo, confrontando. Cuando de ahí viene la frase de serpientes, ¿cómo se escaparán de la condena del infierno? Porque confrontaba a los fariseos, les decía serpientes, les decía víboras, los describía también. Confrontó a quienes querían tirar la piedra contra la mujer adúltera, fue confrontativo, nunca se cayó. A sus mismos discípulos los confrontaba. Le dijo a Juan, si no me equivoco, a Juan le dijo: aléjate de mí, Satanás. Al propio Juan se lo dijo porque estaba notando que Juan iba a ser como una herramienta que iba a usar el diablo para provocar a Jesús. Le dijo eso a su propio discípulo. Entonces Jesús era confrontativo cuando debía, porque tampoco era un gritón, un renegón ni nada, era amor, ¿entienden? Era amor. Pero cuando tenía que confrontar, cuando no hay de otra, lo hacía. ¿Okay? Cuando lo quisieron aventar a través de una montaña porque él había afirmado ser el Hijo de Dios, él confrontó y no se dejó matar. Y le dijo: no es momento, no ha llegado mi hora. Y se fue. Él sabía que iba a morir, pero como no era su hora, no se dejó matar. No es que no, como yo tengo que morir, como yo no le voy a hacer daño a nadie, mátenme. No, dijo: no es mi hora, no me van a tocar un pelo. Se abrió y se fue. Así está en la Biblia. ¿Ok? Luego, Jesús fue ingenioso o creativo, porque expresaba ideas de forma creativa. Por ejemplo, las parábolas son una forma muy creativa de expresar enseñanzas muy complejas de una forma entendible. Por ejemplo, también Jesús fue creativo al hacer milagros. A veces hacía milagros con el vino. En lugar de solo provocar vino de la nada, pedía agua y la convertía en vino. En lugar de curar a un ciego de la nada, escupió en el piso, formó barro y se lo puso en los ojos, por ejemplo. Claro, pero fue creativo porque eso significaba algo. El agua con el vino, de que podía transmutar aquello que no era, o sea, el agua en aquello que puede ser el vino. O sea, todo tenía un símbolo, era creativo. ¿Ok? Igual que, por ejemplo, creó el ritual de la Eucaristía, de tomar el vino y comer el pan. Esta es mi carne, esta es mi sangre. Creó ese ritual. ¿Por qué? Lo creó porque es creativo. ¿Ok? Jesús era inteligente. Daba respuestas inteligentes, tenía pensamientos inteligentes, dio verdades absolutas que a día de hoy siguen siendo estudiadas por gente como yo, como teólogos, con catedráticos en universidades. Hay una carrera universitaria dedicada a la teología. Por tanto, entendemos que Jesús era inteligente, y esto se sustenta en Lucas 2, del 46 al 47, donde dice: Jesús a los 12 años se perdió de sus padres, y después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús de niño se perdió en un templo, por 3 días lo encontraron hablando con los doctores de la ley, con los sabios, con los ancianos de la ley, con los escribas, con las personas que enseñaban, los judíos que enseñaban, y decía, todos los que le escuchaban se maravillaban de su inteligencia teniendo 12 años. Si a los 12 años maravillaba a toda la gente, ¿cuánto más no a los 33, que logró reunir a miles de personas en el monte para el sermón del monte? Se dice que son miles. Nadie hacía eso. A lo mucho llenaban sinagogas de 50 personas, 100 personas. Él reunió a miles de personas en la calle, en un monte, para que lo escuchen, porque era muy inteligente. Jesús era manso, pero no era débil. ¿Ok? Manso no es lo mismo que débil. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida como manso es prais, que no significa ser débil o ser sumiso, sino significa una fuerza bajo control. Una persona que podría reaccionar con agresión o violencia, pero decide dominarse por la virtud del autocontrol. O sea, la palabra manso no significa, no, es mansito. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo ser pacifista a ser inofensivo. Una persona pacifista es la que sabe que teniendo el poder de hacer daño, no lo hace por la empatía al dolor. Y una persona inofensiva es la que, aún queriendo hacer daño, no lo hace porque no puede. Esa es la diferencia entre pasivo, débil y manso. ¿Ok? Jesús era manso.
no era débil ni pasivo, porque Jesús, se quería, podía partir el mundo en dos, ¿me entienden? Literal, lo abría, podía matar con la mirada, podía hacer 1000 cosas, ¿me entienden? Pero no lo hacía porque era manso, no porque fuese débil, porque tenía todo el poder de Dios para hacer lo que le venga en gana. De hecho, en la Biblia hay un pasaje donde se dice que solo bastaba una sola palabra de Jesús para que centenares de miles de ángeles llegaran a salvarlo en el momento de la crucifixión. Pero él no quiso, porque tenía un propósito, porque era manso, ¿entienden? Ahora, vamos a desglosar la frase. Yo soy el camino. Podríamos decir, ya, Jesús es el camino, pero ¿qué hay de Krishna? ¿Qué hay de Buda? ¿Qué hay de los demás maestros de todas las demás culturas y civilizaciones? ¿Qué hay de ellos? ¿Por qué ellos no son el camino y por qué Jesús es el camino? Bien, ellos no son el camino, ni las demás religiones, ni los demás dioses, ni los demás maestros, ni Buda, ni Krishna, ni la luna, ni el sol, ni ningún otro dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los más grandes de todos los tiempos, fuera de Jesús, que Jesús es el más grande, uno de los más grandes fue Buda, ¿ok? Y Buda, a diferencia de Jesús, Buda dijo, yo enseño el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿ok? Buda dijo, yo enseño el camino hacia la liberación, pero cada uno debe andar por sí mismo. Jesús dijo, yo soy, ¿ok? Entendemos que ni Buda ni Jesús mentían, porque ambos eran, bueno, salvando las distancias, Buda era una persona iluminada. No tenía necesidad de mentir porque se había alejado completamente del apego. El apego es la necesidad de aparentar también. Él no tenía que aparentar. Él dijo, yo enseño el camino, yo no soy el camino. Yo enseño el camino hacia la liberación. Pero entendemos que Jesús era Dios. Y si es Dios, no puede mentir. Porque en cuanto miente, es porque nunca fue Dios. No es que deja de serlo, es que nunca lo fue. Si tiene la capacidad de mentir. Y si Jesús dijo, yo soy el camino, es verdad. ¿Entienden? Si dijo que Él es el camino es porque es cierto. No puedes ser seguidor de Cristo y a su vez orarle a Buda, o orarle a Krishna, o orarle a otro, o pedir favores a la luna, al sol. No puedes, porque quien dijo que era el camino hacia Dios era Cristo. ¿Ok? Ahora, Buda enseñó sobre el control de la mente. Increíble. Enseñó sobre el sufrimiento. Enseñó sobre el desapego del yo. Pero no enseñó sobre la existencia y conexión personal con un Dios al que puedes acudir, al que le puedes pedir, del cual vas a recibir una respuesta porque es amoroso y compasivo. El budismo no es una religión ni siquiera, porque el budismo no cree en un Dios. El budismo es no teísta, no cree que existe un Dios, cree que existe el orden natural de las cosas, pero no le puedes pedir al Dios budista, por ejemplo, porque no existe. No le puedes pedir perdón, no puedes comunicarte con él no te puede responder, porque no existe el Dios budista, ¿ok? En cambio, Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El cristianismo te muestra un Dios que conoce hasta cuántos pelos tienes. Un Dios que está íntimamente conectado contigo. Nada parecido a lo que cualquier otra religión te muestra. ¿Ok? Ahora, Buda dijo que no hay un perdón que te libere del karma, que todo está en tus méritos personales. ¿Ok? Ahora, vamos a matizar. Por ejemplo, si yo, digamos, me lleno mucho de placer, drogas, sexo, comida chatarra, yo sí voy a poder hacer méritos para librarme de ese sufrimiento. Ayunar, entrenar, hacer dieta, abstenerme de sexo, de drogas. Puedo, esos son méritos. Pero los méritos personales de los que habla Buda solo te liberan del karma transitorio, que es, te das mucho placer, quítatelo con dolor. Ok, pero no te da la liberación a la vida eterna, no te da la ganancia al cielo, porque para la salvación final es una perfección inalcanzable en la práctica. El budismo conlleva a que tú vivas pulcro, totalmente impoluto hasta el último segundo de tu vida. O sea, un segundo antes de morirte, tienes que no haber pecado para nada en ese último segundo, y todos pecamos hasta con el pensamiento. ¿Entienden? A menos que se mueran orando en una iglesia, no es tan fácil morir impoluto. ¿Entienden? Todos pecamos en todo momento. Entonces, la salvación que ofrece el budismo es inalcanzable. Por ejemplo, por dar un ejemplo en el budismo, ¿no? Como digo, hay momentos en que te puedes quitar placer con dolor, pero es transitorio. Pero de esto también habla la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice que tienes un perdón gratuito, ¿ok? Por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es aquello que Jesús nos dejó con su muerte, ¿ok? La gracia es un regalo. Luego voy a explicar muy a profundidad qué es la gracia.
pero dejando en que es lo que Jesús dejó con su muerte. El hecho de que podemos ser perdonados porque Él murió por nuestros pecados. Él pagó ese precio. Lo vamos a tratar más a fondo a continuación. Entonces solo debes creer en la gracia, arrepentirte y ser fruto de arrepentimiento para estar a salvo de la muerte eterna. ¿Qué es ser fruto de arrepentimiento? Ser fruto de arrepentimiento, Mateo 3:8. Produce pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es ser fruto de arrepentimiento? Ser fruto de arrepentimiento es que si, por ejemplo, tú eres débil al pecado de la infidelidad, ser fruto de arrepentimiento es arrepentirte y dejar de ser infiel. Si eres víctima de la gula, por ejemplo, arrepentirte y comer bien. Eres fruto del arrepentimiento. Como te arrepientes, el fruto que da ese arrepentimiento es que actúes bien. No solo me arrepiento pero lo vuelvo a hacer, sino eres fruto de arrepentimiento. Te arrepientes y dejas de hacer lo malo que estabas haciendo y haces algo que lo contrarreste. Por ejemplo, te arrepientes de descuidarte físicamente. Te arrepientes y entrenas. Por ejemplo, eres fruto de arrepentimiento. Pero no es que las obras que tú hagas compren el arrepentimiento. Porque, por ejemplo, si un millonario de estos que asesinan a un país entero con petróleo y todo eso, mata a mucha gente, pero luego dona 100 millones a la caridad, ¿eso implica que esté arrepentido? No. No es que tú hagas obras para ganar el arrepentimiento. Es que porque te arrepientes, haces las obras. ¿Ok? Si tú te arrepientes de verdad de haberle hecho daño a una población, vas a reivindicar tu error dándoles dinero, ayudando con movimiento social, inversión, caridad y todo eso. Pero porque estás arrepentido. No implica que por hacer obras sin arrepentirte vayas a solventar tu error. Porque si estás arrepentido no lo vuelves a hacer. Estos millonarios lo vuelven a hacer una y otra vez. Pero saldan esa conciencia dando la caridad. ¿Ok? Ahora, no es que las obras compren el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento da como fruto las obras que enmiendan el pecado. Enmendar. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Desglosamos. Por gracia sois salvos. La gracia es el hecho de que Jesús muriera por nosotros en la cruz. ¿Ok? Por medio de la fe. Si tú tienes fe en que tus pecados fueron perdonados en el momento en que Cristo murió en la cruz, eres salvo. Esa es la gracia. Y esto no es tuyo porque no hiciste nada para ganártelo, porque no estabas ahí. Jesús murió hace mucho. Es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no por acciones para que nadie se gloríe de que no, yo me golpeo el pecho porque yo he hecho mucho más, entonces yo puedo ir al cielo porque yo he donado caridad, porque yo he hecho esto y he hecho esto. Ya, y los pobres, y un inválido, y un parapléjico que no puede ni siquiera hablar con nadie, ¿qué obras puede hacer él? Entonces, ¿no va a ir al cielo? Pues Cristo llegó para eso, para que no sea por obras, para que sea por gracia. Solo tienes que creer en que Cristo murió por tus pecados y serás salvo e irás al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Pero no implica que no debas hacer el bien. Tienes que hacer el bien. Tienes que ayudar a la gente. Tienes que, si haces música, hacer música que edifique a la gente en nombre de Cristo. Si puedes donar plata, donarla. Si puedes ayudar a un mendigo, ayudar. Pero estas obras no son las que te compran la salvación. Son las que sustentan tu fe. Dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. O sea, si yo tengo fe en Cristo, tengo fe en su mensaje. Si yo tengo fe en que Cristo vivió y murió por mis pecados, tengo fe en su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Amor, compasión, perdón y gratitud. Entonces, si yo siento esto, yo voy a hacer acciones, pero no porque me quiera comprar la salvación, sino que son la respuesta normal a creer en Cristo. Por ejemplo, el fuego es la fe, el calor son las obras. No hay calor sin fuego, no hay obras sin fe. Pero no puede pasar las obras primero antes que la fe. No importa cuántas obras tú hagas. Si no tienes fe en Cristo, no vas a ser salvo. Pero si tienes fe, vas a hacer obras. ¿Por qué? Porque tienes fe en Cristo, en el amor, en la compasión, en la gratitud. Y si tienes fe, te van a fluir esas obras. Va a ser, yo quiero ayudar. No voy a ayudar para salvarme, no. Yo quiero ayudar por amor. Quiero ayudar por compasión. Quiero ayudar por gratitud. No para buscarme la salvación, sino por amor. ¿Entienden? Ok. Ahora, pero, ¿qué es esta gracia gratuita que nos hace salvos solo con creer en ella? ¿Qué es? Bien, para esto tenemos que entender la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok?
Primero, número 1, todos pecamos. Partiendo de eso, todos pecamos. Y este pecado nos aleja de Dios. Pecamos en pensamientos, pecamos en tropiezos, pecamos con ira, pecamos teniendo miedo. El miedo también es un pecado, porque Dios nos manda a ser fuertes, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Tú tienes fe porque crees, tienes miedo porque crees lo contrario. ¿Entiendes? Tienes miedo porque crees que algo malo va a pasar. Tienes fe porque crees que eso malo no va a pasar. El miedo es lo contrario a la fe. ¿Ok? Por tanto, si tienes miedo, estás pecando. Si eres débil de que sucumbes al pecado, que sucumbes a las malas acciones, que sucumbes a esto, estás pecando. Entonces todos pecamos en todo momento, partiendo de esto. ¿Ok? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y estamos destituidos del cielo. No merecemos el cielo. ¿Ok? Por ende, alcanzar la salvación por mérito propio es muy difícil, por no decir imposible. Antes de que Cristo viniera, los judíos vivían no con 10 mandamientos, con 613 leyes que cumplir. Todas imposibles. No comas chancho, no vayas a trabajar el sábado, no cures enfermos el sábado, no toques a una mujer que esté enferma, no andes con enfermos, no andes con pecadores. Vamos, 613 leyes imposibles de cumplir. Jesús, siendo judío, vino para abolir eso. Pero entendemos el primer principio, primero de todos pecamos. Y ya, ¿ok? Ahora, primer punto, todos pecamos. Segundo punto, la justicia divina, las leyes filosóficas y científicas de la realidad exigen que el pecado tenga consecuencias, ¿ok? Porque si el pecado no tiene consecuencias, no existe la ley de acción y reacción. Si no existe el castigo para el pecado, tampoco existe el premio para las buenas acciones. ¿Entienden? Y sería la vida injusta. Ley de causalidad. Establece que todo efecto tiene una causa y esa causa debe preceder al efecto en el tiempo. O sea, la causa precede, está antes que el efecto. ¿Ok? En otras palabras, los eventos y procesos naturales tienen causas que los producen. Este principio es fundamental en la ciencia y la filosofía y se aplica hasta en el derecho. Por ejemplo, la ley del karma, principio de causa y efecto que postula que cada acción que realizamos tiene una consecuencia positiva o negativa que eventualmente nos afectará. ¿Ok? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Por tanto, todos pecamos y a su vez que todos pecamos, todos estamos sometidos a la misma ley, que es la justicia. No es injusto, porque si tú haces mal, tienes que pagar esos malos actos. Se tienen que pagar, ¿entiendes? Si tú haces algo malo, ese algo malo tiene que tener un castigo. Porque si no tiene un castigo, tampoco va a haber un premio si haces algo bien. ¿Y qué prefieres? Ustedes ahí, ¿qué prefieren? ¿Que la vida no los premie, pero que tampoco los castigue? ¿O que la vida los premie y que ustedes decidan si hacer algo mal para ser castigados o no? Es mejor ser premiado, ¿verdad? Pero no hay premio si no hay castigo. Como les dije esa vez, no hay dolor si no hay placer. No hay placer si no hay dolor. ¿Ok? Dando una analogía a la que les expliqué ese día. Si ustedes, por ejemplo, se pegan en sus partes íntimas, si se hacen así, si se pegan en sus partes íntimas les va a doler. Si hacen así les va a doler. Y bastante. Pero si se pegan en su brazo, no. La diferencia es que en sus partes íntimas, si se hacen así, pueden sentir placer. Si yo me hago así en el brazo, no me duele, pero tampoco siento placer. En cambio, mis partes íntimas, más sensible. A más sensibilidad, más placer y más dolor. Por tanto, tiene que existir el castigo para que exista el premio. No hay de otro. Es la lógica del universo, la ciencia. Esto es ciencia. ¿Ok? Ahora, todo lo que haces, bueno y malo, debe tener una consecuencia. Que seas libre de hacer lo que quieras sin castigo, vuelve la vida vacía y sin significado. Y que te esfuerces mucho para no obtener nada, la vuelve aburrida e injusta. ¿Ok? Primer punto, todos pecamos. Segundo punto, todos merecemos castigo por ese pecado. Todos pecamos y todos merecemos castigo por ese pecado. Punto 3. Jesús fue un hombre justo, amoroso, compasivo, entregado, bondadoso, libre de todo pecado. ¿Ok? Jesús fue libre de todo pecado. Entonces ofreció su vida
pura y libre de pecado como el sacrificio que reemplace nuestro castigo ante nuestros pecados. Jesús, que no merecía morir porque no era cargador de pecados, porque no cargaba pecado, porque no era merecedor de castigo, que no merecía ser castigado, entregó su vida para que nuestro castigo se posara en él en significado de su muerte. Jesús murió pagando nuestro castigo por nuestros pecados, ¿ok? Pero si el karma o la justicia divina es real, ¿cómo Jesús pudo morir si no era merecedor de eso? Si el universo funciona tan bien, ¿cómo es que Jesús murió si no merecía morir porque no había pecado? ¿Cómo pasó eso? Pues el karma no se crea con la acción, el karma se crea con la intención, ¿ok? Aquí vamos a ir, por ejemplo, digamos, ¿ok? Se crea con la intención. Digamos, ustedes viven con su familia, ¿ok? O viven en una casa y llegan y encuentran un plato de comida. O ustedes usualmente les dejan ese plato de comida, entonces ustedes piensan que ese plato es suyo y se lo comen. Pues resulta que ese plato no era suyo, era de otra persona. Y ahora esa otra persona ya no va a tener que comer. Pregunto, si ustedes no sabían que ese plato le pertenecía a otra persona, ¿se van a ganar karma por eso? No, exacto. Porque el karma está en la intención. Se basa en la intención. Pero ¿qué pasa si tú sí sabías que ese plato le pertenecía a una persona? Que entonces va a haber karma, porque lo sabías. Entonces, la misma acción, con la misma consecuencia, cambia dependiendo de la intención. La misma acción, comerte la comida ajena, consecuencia, que alguien se quede sin comer, va a generar karma, si fue tu intención o si no fue. La misma acción con la misma consecuencia cambia dependiendo de la intención. Por tanto, el karma se crea únicamente con la intención. Vamos a ir desglosando más filosóficamente. Un filósofo llamado Immanuel Kant propuso que la moral no tiene un valor pragmático, o sea, en base a sus consecuencias, sino que tiene un valor de intención, en base al deber. Y que la naturaleza de un acto, por tanto, de sus consecuencias, son producto de la intención. Ahora, ¿cómo que la moral no tiene un valor pragmático? Acá les voy a poner un ejemplo. Ustedes han jugado Minecraft, ¿verdad? Les suena Minecraft, ya. Eso lo vi en un video en un canal que se llama Platonto, que hace filosofía explicada con Minecraft. Buenísimo. El asunto, si ustedes están jugando Minecraft, están con un amigo jugando y están al borde de un precipicio, ustedes piensan, voy a pegarle a mi amigo para que se caiga y se muera. Pero ¿qué pasa si de la nada tu amigo se cae, pero cae en agua, por tanto no muere, y al costado se encuentra una mina de diamantes? ¿Qué pasa con eso? Que de la nada las consecuencias de tu mala acción fueron positivas, porque no murió y encontró diamante. Pero, ¿cuál método valora la moral de ese acto? ¿Lo valora lo pragmático, o sea, las consecuencias, o lo valora la intención? La moral de ese acto se valora la intención, porque tu intención no era que él encuentre diamante ni que sobreviva. Tu intención era que se muera y reírte de él. Por tanto, el valor está en la intención. La intención que tuviste para empujarlo no fue que lo encontrara diamantes y que sobreviva, fue que muera. Por tanto, así la persona no reciba un daño por tu mala intención, tú sí vas a tener karma, porque como dijo Jesús, se peca desde el pensamiento, ¿ok? Desde la intención. Si tú piensas en hacerle daño a tu hermano, ya estás pecando contra él. Eso lo dice la propia Biblia, ¿ok? Bien. Ahora, un ejemplo inverso. Por ejemplo, yo en el colegio no era muy responsable, me llegaba, me sudaba. Entonces mi mamá cada fin de año me hacía lo mismo. Iba a recoger mi libreta y me decía, llegaba a mi casa y me miraba así. Y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me decía, repetiste. Y yo, no, era para mí repetir el año era lo peor que me podía pasar en la vida, ¿me entienden? Lo peor de lo peor que me podía pasar era repetir el año. Y yo, no puede ser. Y comenzaba a orar, decía, Dios, perdóname, te prometo que voy a esforzarme, que no sé qué. Y de verdad mi mamá me decía, no, es mentira, pasaste, vas a ir a vacacional. Y yo partía en llanto. Pero la pregunta es, cuando eso me pasaba, cada vez que me pasaba, me quedaban menos ganas de tener el susto. Por tanto, mi mamá mintió y me causó un susto de llorar, pero con un buen fin, por corregirme. Entonces, una mala acción, entre comillas, tuvo una consecuencia positiva.
Por tanto, no está el castigo, no está el valor moral en la consecuencia, o en la consecuencia en sí mismo, o en el acto en sí mismo, porque ella hizo algo malo, pero con una consecuencia positiva. Me asustó y me hizo saber que yo no quería repetir, que no quería sentir eso. Por tanto, el valor de las acciones está en la intención, no en el acto en sí. ¿Ok? De ahí viene el que ama corrige, por ejemplo, ¿no? No es lo que haga, es como lo haga. Exactamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, si el valor de un acto se define con la intención y esta misma intención define la naturaleza de tus consecuencias, el karma, da como resultado que Jesús no murió a consecuencia de su propio pecado, porque él no tenía pecado, sino que decidió entregar su vida voluntariamente con la intención de que a través de su sacrificio sean perdonados todos los pecados del mundo. Como Jesús no era merecedor de castigo, su muerte ya no era consecuencia de sus malos actos. Porque si él pecaba, su pecado iba a ser causa y su muerte iba a ser efecto. Pero con él nunca hubo una causa, porque nunca pecó. Por tanto, su muerte ya no fue efecto de sus pecados, sino que fue una causa. Su muerte fue una causa, no fue un efecto. ¿Y qué efecto iba a dar esta causa de su muerte? El efecto que él quisiera provocar con su intención. ¿Y qué intención tenía Jesús al entregar su vida? Que todos nuestros pecados fueran perdonados. Por tanto, dio como consecuencia que la intención que él tuvo depositando en su muerte diera como consecuencia la respuesta que él quería cuando dio la intención de morir, que era que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Ok? La muerte de Jesús, sin ser merecedor de pecado, cambió. Su muerte ya no era un efecto de sus pecados, sino que era la causa. La causa se definía con la intención. Como vimos, el valor moral de una acción se define con la intención. Jesús tuvo la intención de que su muerte fuera la causa que diera como efecto que nosotros fuéramos perdonados. Y así fue. ¿Ok? Y así mismo fue. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo mismo que si hacemos algo con buena intención no tendremos karma. Si lo hacemos algo con mala intención, sí tendremos karma. Jesús hizo algo con buena intención. Tuvo karma positivo, que fue el que él quiso. Porque el karma ya no era para él. Jesús era Dios. ¿Qué iba a recibir él de premio? ¿Cuál iba a ser su premio, el premio de Jesús por hacer un buen acto? Ninguno. Exacto. Ni iba a haber. Él era Dios. En cuerpo y alma. Completamente. Entonces, a ese premio, ¿a quién iba a ir? A donde Jesús quería que vaya. A nosotros. ¿Ok? Jesús no era merecedor de su castigo. Su muerte ya no era consecuencia de su pecado, sino era causa de una consecuencia posterior. Y como la intención de su sacrificio fue buena y precisa, redimir los pecados del mundo, esa consecuencia, esa intención, que es redimir los pecados del mundo, definió la naturaleza de las consecuencias que habrían luego de su muerte. Jesús era libre de pecado y puro, entonces entregó su vida voluntariamente con la intención de que a través del sacrificio de una vida libre de pecado, se cargue con el pecado del mundo. ¿Ok? Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Jesús no lo agarraron y lo mataron, como muchos dicen. No, que Jesús no quería morir, que fue alguien que se rebeló contra el sistema y lo mataron. Mangos. O sea, Jesús sí se rebeló contra el sistema, pero no es que Jesús no quisiera morir. Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Y si Jesús la dio, había una razón para que la diera. O Jesús iba a ser de tontito, de loquito, ya voy a entregar mi vida, mátenme, no me importa, porque total, yo no valgo para nada. Claro, o sea, exactamente, no fue digamos, un pensamiento inconsciente, no fue mátenme, total, me llega, no. Jesús entregó su vida en su propia voluntad y sabemos que él, en parte, no era que no quisiera, no era que no quería, porque quería, pero también tenía la mentalidad de pensar y lo dijo a Dios: Padre, si puede pasar de mí esta copa amarga, que así sea. O sea, si yo puedo pasar de tener que morir, por favor, no me mates, no hagas que muera. Pero fue lo que pidió en momento de debilidad humana, pero no significa que Jesús no quisiera morir. Porque él sabía, porque dijo, si puede pasar de mí. No dijo, por favor, que no me muera. No, dijo, si puede pasar de mí, pero que sea tu voluntad. Jesús sabía que iba a morir y entregó su vida. Él decidió morir. Y como no lo hizo de tontito ni de loquito, eso tuvo que tener una causa. Esa causa es la intención.
Esa intención era que todos nuestros pecados fueran perdonados a través de su cuerpo. ¿Ok? Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz, para que nosotros, habiendo matado el pecado, vivamos en la justicia, por cuya herida de Cristo fuimos sanados. La muerte de Cristo nos liberó del pecado. ¿Ok? De modo que ahora podemos acceder al perdón de todos los pecados. Ya no hay... Antes hacían sacrificios, se mataban becerros, se mataban... Por ejemplo, Dios le mandó como prueba a Abraham a matar a Isaac, a su hijo. No lo mató, pero era la prueba de qué tanto estás dispuesto a entregar por el perdón. Pero no lo mató al fin y al cabo. Dios le dijo, no, tranquilo, era una prueba, no hay problema. Te la creíste. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Te asustaste, la creíste. Anda con calma. Me dan 100 soles. Ahí te veo. Obvio. Y por ejemplo, me dice, yo lo mato aquí ahorita. A este tiene por 100 soles lo dan Por 100 soles y una moto. No, que moto. Ella moto. Y unos salchipapas. Bien, entonces, de modo que ahora podemos acceder al perdón de todos los pecados. Ya no hay 613 leyes que cumplir. Ya no hay que no comas chancho. Ya no hay de que no tomes café. Ya no hay de que no. Simplemente recordar y tener fe en que Jesús entregó su vida por nosotros en nombre de todos nuestros pecados. Y así que la justicia divina, karma y causalidad sigan existiendo sin ser contradecidas. Porque ya no se contradice. Si Jesús murió por nuestros pecados, Él está pagando todo lo malo que nosotros hicimos. Entonces, el karma sigue existiendo y la justicia divina sigue existiendo. Pero ese karma y esa justicia divina las pagó Jesús, no nosotros. Pero alguien pagó por ellos. Por tanto, sigue existiendo la ley divina y la ciencia sigue funcionando tal cual. Porque Jesús murió por nosotros, más que teniendo fe y arrepintiéndonos y siendo fruto de arrepentimiento, porque solo así demostramos que su sacrificio no fue en vano. Arrepintiéndonos, teniendo fe y siendo fruto de arrepentimiento, demostramos que su sacrificio no fue en vano. Porque Jesús murió para que nosotros, solo con arrepentirnos y tener fe, fuéramos salvos. Pero alguien que comete el mismo pecado siempre no está arrepentido. Por tanto, no tiene fe. Por tanto, no es merecedor de la gracia. Por tanto, no es salvo. ¿Ok? Sabiendo esto, ¿qué es esta gracia que nos hace salvos solo con creer en ella? La gracia es el regalo de Dios que se nos da para acceder a ella a través de la muerte de Jesús. ¿Cómo accedemos a la gracia? A través de la fe. ¿Fe en qué? En que Jesús murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Fe en que Jesús murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Solo tener fe es suficiente. Tienes que tener fe en que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y tienes que tener fe en que solo tener fe es lo que basta. Esa es la verdadera enseñanza. Creer y vencerás. Fe en Cristo y fe en que solo tener fe es suficiente. Solo con creer firmemente de que así fue, seremos salvos. Porque Él era genuinamente Dios encarnado, sacrificándose por nosotros. No tener fe es pensar que Cristo no era Dios. Y pensar que no es Dios es pensar que todo lo que estamos hablando ahorita no existe, no es verdad. Pensar en que el antes y después de Cristo no existía. Pensar en que las universidades que fueron inventadas por el cristianismo no existen. Pensar que la medicina no existe. Pensar que los hospitales no existen. ¿Cuántas cosas no existirían si Cristo no hubiera sido real? Es contradecir a la propia realidad, ¿entienden? Y fe en que Dios es bueno, misericordioso y te da acceso a Él por esa entrega. Que Dios es bueno y te tiene misericordia porque Jesús murió por tus pecados. ¿Verdad? Y hay gente que dice, no, que Dios cómo fue tan malo de mandar a su hijo a morir. No tiene sentido. Murió Dios, no murió Jesús, murió Dios. Dios murió, ¿me entiendes? Es que, o sea, cuando dice que Dios se hizo carne, ¿qué más? O sea, Dios se hizo carne y se mató. Y encima lo culpan por haberse matado. No entiendo. Esta gente no sabe nada. Continuamos. La gracia es la luz del sol.
La fe es abrir la ventana. ¿Ok? Siempre estuvo ahí, siempre estará ahí y siempre está ahí. Solo eres tú quien debe dejarla entrar. La gracia es la luz del sol, la fe es abrir la ventana. ¿Ok? Siempre está ahí, Dios está ahí siempre extendiendo tu mano. Siempre está ahí. ¿Han visto la pintura de Dios y el hombre? La mano de Adán está así y la mano de Dios está así. Dios extiende todo lo que puede, pero Adán solo debe hacer esto. ¿Entienden? Está a un pelo, solo mover la falange para conectar con Dios. Dios siempre está ahí. Solo tienes que abrir la ventana, solo tienes que abrir la Biblia, solo tienes que orar. Tienes que aceptar a Cristo. Dios siempre está ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ganamos cuando accedimos a la gracia mediante la fe? ¿Qué sucede? Primero, seremos justificados en el juicio final en nombre de Cristo. O sea, cuando llegue el juicio final y seamos juzgados por nuestros pecados, vamos a ser justificados ante el Padre. Va a aparecer Cristo y va a decir: yo morí por todo eso, yo ya pagué, ya paga la indemnización y rompemos, ¿me entiendes? Así de sencillo. Tal cual. O sea, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el juez, Cristo el abogado. Nosotros estamos absueltos, ¿me entiendes? Ya se pagó por eso. Es como que te quieran enjuiciar 2 veces por el mismo delito. Imposible, literalmente imposible. Y Cristo ya fue enjuiciado, ¿me entiendes? Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Ok? Ahora, segundo beneficio, el Espíritu Santo habita en nosotros una vez aceptando a Cristo. ¿Qué es que el Espíritu Santo habita en nosotros? Primero, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Si crees en Dios, en Cristo, el Espíritu Santo entra en ti. Y el Espíritu Santo no es otra cosa que ser Dios, en pocas palabras. El Espíritu Santo es aquello que, la forma en como Dios te usa para obrar. O sea, si yo le doy limosna a un mendigo con la intención de que Dios lo va a hacer a través de mí, está Dios actuando a través de mí. Pero dado que yo también quería dar la limosna en nombre de Dios, me convierto en Dios. ¿Ok? ¿Qué implica que el Espíritu Santo se pose sobre ti? ¿Qué implica esto? Dios se expresa a través de ti, como lo que les dije ahorita, de forma consciente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios te usa, es templo de ti. ¿Entiendes? Renuevas a tu super yo como un guía interior en nombre de Cristo. Ya no es esta voz que está transformada por la cultura, por tus padres, por todo. No. A partir de ese momento tu super yo deja de ser la voz cual sea que fuese y empieza a ser la voz genuina de Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo te va a guiar? ¿Se va a aparecer acá a hablarte? No, está aquí. Está aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Das fruto del Espíritu. No solo dones. O sea, Dios te da dones. Hacer milagros, porque sí, podemos hacer milagros en absoluto. Se puede. No quepa duda de eso. Todo hombre que aceptó a Cristo en su corazón y vive firme en Él, hace milagros. No les voy a decir yo he hecho milagros porque no es necesario que yo lo diga. Pero ayudo gente. Ayudamos gente. Y ayudando gente que a veces no encuentra otra alternativa más que tu ayuda, ya es un milagro. ¿Cuántas personas arreglan un problema hablando contigo? ¿Cuántas personas viven una vida entera haciendo algo mal y te conocen y cambian? Eso es un milagro. Jesús curaba enfermos. Hay gente que cura malestares del corazón, te sana un trauma, te ayuda a sanar un trauma. Eso es un milagro, ¿entiendes? Y hay miles de milagros más. A lo que voy es que das fruto del Espíritu. No solo milagros, no solo sabiduría, ni solo presencia, porque cuando estás en un sitio y el Espíritu Santo se posa en ti, se siente tu presencia, se siente el poder de Dios. Ah, no, este es algo. Sientes como, me llama la atención, lo que ya hablamos de las vibras. Si no, ojo, no solo es eso es secundario.
el fruto visible de una vida transformada. Tu vida se transforma. Tu vida empieza a ser el ejemplo de lo que Cristo hace en la vida de una persona. Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, cuando entra el Espíritu Santo en ti, eres amoroso, eres gozoso, gozas, la vida te encanta, te gusta comer, te gusta bailar, te gusta reír, estás en gozo, tienes paz, tienes paciencia. Nada te afecta. ¿Cómo te va a afectar? Si Dios está contigo, ¿qué te puede afectar? Benignidad, actitudes de bondad, bienestar. Haces el bien, benignidad, tienes bondad, lo mismo. Tienes fe, no tienes miedo. Yo, por ejemplo, puedo decir aquí fuerte y claro sin temor a equivocarme. Yo no tengo miedo, ¿entiendes? A nada. Nada me va a matar, nada va a acabar conmigo. Morir es ganancia, morir en Cristo es ganancia. ¿Entienden? No hay una pizca de miedo. Puedo estar en cualquiera de estos, pueden haber tic-tac. Pero de lo que estoy seguro es que no hay miedo. Para nada. Para nada. Si Dios me tiene que mandar a vivir en la calle, bajo un puente, que así sea. A nada. Miedo a nada, en lo absoluto. Te da mansedumbre, que es que ya no quieres pelear. ¿Para qué? No quieres hacer daño. 1000 formas de solucionar un problema. Solo tienes que... Ahora, ojo, hay una parte en la Biblia donde Jesús dice: huyan, escóndase, y si es necesario, compren una espada, dice. O sea, no es déjate matar ni nada. Si eres famoso, vas a necesitar una seguridad que vaya armada. Pero vas a dar indicaciones a esa seguridad para que no mate, para que no vaya a matar, ¿entiendes? Pero implica poder defenderse. Lo que digo, no es lo mismo ser pacifista, no es lo mismo ser inofensivo a ser manso, ¿ok? Contra tales cosas no hay ley. O sea, en contra de eso no hay nada que hacer, ¿entiendes? 3. Aceptando a Cristo en tu corazón, seremos fruto de arrepentimiento y daremos obras fruto de la fe. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios por obras. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no implica que no hagamos obras. Somos hechos en Cristo para hacer buenas obras. Pero repito, estas obras no te compran la salvación. ¿Pero qué dice? Daremos buenas obras, fruto de la fe. Siendo más claro, la gracia es la chispa. La fe es el fuego. Las obras son el calor. Es el último efecto. Primero la gracia, luego la fe, luego las obras. Si hay fe, inevitablemente habrán obras. Pero no porque hayan obras significa que hay fe. ¿Entiendes? Es inherente. Si tienes fe, vas a querer hacer el bien. Pero no porque hagas el bien, significa que tienes fe. ¿Cuánta gente atea hace el bien y no tiene fe? Pero inevitablemente, si tienes fe, vas a hacer cosas buenas. Si hay fe, si hay fuego, inevitablemente habrá calor. Pero no porque haya calor, significa que haya fuego. Puede haber calor de un foco. Puede haber calor del sol. Puede haber calor de un calefactor. No implica que haya fuego. Pero que haya fuego sí implica que haya calor. Que haya fe implica que hayan obras. Pero que hayan obras no implica que haya fe. ¿Entienden? Ahora, Santiago 2:17, hablando de esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Ahora pasas la santificación. Muchas personas se detienen solo aquí. Se detienen aquí. Ahí queda. Listo. Y viven así. Pero no tienes que llegar a esto. Tienes que llegar a lo máximo, a lo más lejos posible. Que es que pasa la muerte del ego. Ya dejas de ser tú. Dejas de ser tú. Ya no existe el yo. ¿Entienden? Y te formas a la imagen de Cristo. Dejas de ser tú y Cristo es el que habita en ti. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, les digo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo el primogénito entre muchos hermanos. Cristo uno y el primero
entre tantos que seremos como Él. ¿Ok? Formándote a imagen de Cristo una vez que tu identidad haya muerto. Si tú sigues queriendo ser lo que crees que tienes que ser, nunca vas a ser lo que tienes que ser. ¿Ok? Y el amor va a ser la única motivación de tu alma. ¿Ok? Eso pasa cuando aceptas la gracia. Ojo, y ojo con esto escúchalo con atención, porfa. Esto es muy importante. Esto cuando lo leí, no lo había leído hasta que hice esto y me parece increíble. El amor, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, va a ser la única motivación de tu alma. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que suena o cimbalo que retiñe. Vengo a ser como metal. El metal suena, pero es duro, pero suena. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que suena. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que movería las montañas y no tengo amor, no soy nada. Si yo tengo fe, si tengo sabiduría, si tengo palabra, ¿ok? Si tengo ciencia, si tengo don, si tengo canto, si tengo música, si tengo todo y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta el amor. ¿Ok? En todos los sentidos, incluyendo el amor de pareja. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar y van a cesar las lenguas y la ciencia se va a acabar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que no es en parte, entonces lo que es en parte se va a acabar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ser niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es cuando aceptas a Cristo en tu corazón. No te envaneces, no eres maligno, no eres injusto. Dejas de juzgar. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, no vemos las cosas como son, mas entonces veremos cara a cara, veremos cómo es, de tú, a todos, a todo. Ahora conozco en parte, conozco incompleto, pero entonces conoceré como yo fui conocido, de forma perfecta, completa. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, luego de que todo lo imperfecto se fuera. Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Miren, 13, un capítulo entero de 13 versículos así, hablando solo del amor. El amor es lo más importante, absolutamente lo más importante que hay, en lo absoluto, ¿ok? Y no creer en Cristo es no tener amor, porque Cristo es amor, ¿entiendes? Quinto, generas una unión completa con Dios o Cristo. El fruto del Espíritu brota espontáneamente, ya no es esfuerzo. Ahora sí, unión completa con Cristo, ¿ok? El fruto del Espíritu brota espontáneamente sin esfuerzo humano. Ya no tienes que esforzarte para ser bueno, ya no tienes que esforzarte para no ser adicto, para no ser malcriado, para no ser malo, para hacer el bien, ya no te esfuerzas. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que ya dije, es fruto del Espíritu. El fruto brota. El fruto no es obligado, el fruto brota. ¿Entienden? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? 6. La glorificación. Cuando esta vida acabe y llegue el fin de los tiempos, nos uniremos a Dios
en cuerpo y alma, siendo parte de la divinidad plenamente, sin perturbaciones ni sufrimiento. En pocas palabras, seremos uno con Dios en totalidad, en completitud. ¿Ok? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual como es. Seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual como es. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo basta creer, tienes que decirlo, tienes que serlo. ¿Ok? No basta con serlo, hay que parecerlo. ¿Ok? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que la sangre de Jesús. Por esta y muchas razones más, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y su gracia sea con todos nosotros. Amén. Listo. Un aplauso, venga. Vamos. Nos vimos en nombre de Cristo. Ha sido un placer increíble. Este seminario ha sido hermosísimo. Caviar para los oídos, para los ojos, para el espíritu, para la mente, para todo. Ha sido un placer. Les ha hablado Puner MC. Dios los bendiga de corazón. Y una pequeña oración para terminar. Padre, te agradezco profundamente por este seminario. Ha sido increíble. Te agradezco. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por permitirme hacer esto. De verdad, muchas gracias. Llena mi alma, llena mi corazón. Gracias por poseer el Espíritu Santo sobre mí. Me regocijo en nombre de Cristo. Prometo hacer todo bien. Amén. Amén.